La noticia del nombramiento de un militar en ejercicio como ministro de la Defensa es otra cortina de humo. Si algo une a la clase política colombiana, sin importar su color o ideología, es su habilidad para apropiarse de la voz del pueblo sin que nadie se las haya otorgado. Los colombianos queremos, el país exige, la nación rechaza. Y uno se pregunta, ¿quién les dio la vocería de 50 millones de personas? Quédese. Los detalles a continuación con Álvaro de Jesús desde Estrategias de Opinión. Porque es el mismo presidente que está llamando al mismo tiempo a una rebelión civil contra el Congreso, contra la institucionalidad. Esto hace parte del legado de desinstitucionalización que nos está dejando Gustavo Petro. Este es un momento en el cual todos los colombianos debemos saber hacer lectura de lo que quiera hacer el gobierno de Colombia. Es un momento en el cual pretende ni más ni menos que echarle la responsabilidad sobre el orden público exclusivamente a las fuerzas militares, cuando sabemos todos que la doctrina de seguridad y de defensa nacional tiene que ser una doctrina integral que tiene un elemento militar, pero también tiene un elemento político. Por esa razón se requiere el acompañamiento, el apoyo legislativo, presupuestal, el apoyo institucional siempre a la fuerza pública, porque ellos solos no pueden ser garantes de la seguridad de los colombianos. Martuches, la Mindefensa de Uribe, se sacrificó en el altar de la política por la Operación Orión. No porque fuera mártir, sino porque había que minimizar el escándalo. La orden vino del Cucho, pero ella la ejecutó con la misma responsabilidad política que Molano tuvo en el bombardeo de niños. Ahora se rasga las vestiduras y grita que Petro está llamando a una rebelión contra el Congreso, advirtiendo sobre el peligro para las instituciones. Claro, no menciona que ese Congreso está plagado de la misma casta política a la que ella pertenece, culpa del pueblo que los elige, desde luego. Esa que ha saboteado cada reforma que favorece al pueblo y que ahora está a punto de tumbar la reforma pensional con Paloma Valencia, senadora de su partido conservador, a la cabeza. La pregunta es, palo porque boga el presidente y palo porque no boga. Si el ministro es militar, palo. Si es civil, palo. Porque lo mismo hicieron cuando eligió a Iván Velázquez porque había sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia. O sea, considerándolo ellos su enemigo. Eso mismo pasa con este militar. Dice esta señora que las fuerzas militares solas, sin el respaldo del Congreso, no pueden garantizar el orden público. Pero qué curioso, porque durante su ministerio, con todas las garantías institucionales de su gobierno, se ejecutó la Operación Orión y ahí sí las fuerzas militares actuaron sin problema, ¿verdad? Hablemos de cifras, porque si de garantías se trata, lo que realmente debemos recordar los colombianos no es su narrativa mentirosa, sino las 6.402 garantías de falsos positivos, más las más de 500 garantías adicionales en la escombrera. Ahora vienen con sus soluciones mágicas, esas que convenientemente nunca aplicaron en los últimos 30 años de gobierno, el gobierno de ellos, ¿no? Porque el tiempo de gobierno es mucho más allá. Y la gran pregunta, ¿no es acaso la mentira un delito, un pecado? Porque eso sí, para posar de devotos y moralistas están listos. ¿Hasta cuándo este descaro? ¿Hasta cuándo esta impunidad? Pero sobre todo, ¿hasta cuándo el pueblo seguirá tragándose estas narrativas? Eligen el presidente, pero no le eligen un congreso, o un congreso suficiente. Eso es lo que tenemos que mirar para el 2026. Petro no se va a reelegir, lo ha dicho hasta el cansancio, pero se presentará, de cuenta del progresismo, un candidato único porque de varios se va a escoger uno. Entonces salen todos a votar por el presidente. Pero a la hora del congreso, ¿cómo gobierna un presidente sin un congreso? Eso Petro ha tenido que hacer maromas. Y después somos tan descarados que salieron a las calles a festejar el triunfo de Petro, pero a menos de un año le estaban eligiendo alcaldes y gobernadores al uribismo. Eso es lo que hay que pensar. Pues bien, lo dijo el general Pedro Sánchez.
Gustavo Petro es mi presidente y mi comandante supremo. Punto. Y la pregunta es, ¿a qué le temen? Porque eso sí lo sabemos todos los colombianos. Soy Álvaro de Jesús, escritor y columnista en Estrategias de Opinión. Muchas gracias, no olvide compartir, dejarme un like, un comentario y suscribirse a mi canal. Hasta una nueva oportunidad.